Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Muchas noticias interesantes en lo que transcurre la semana en República Dominicana. Avanzamos realmente en el mes de agosto, ya estamos acercándonos a la mitad del mes, una mitad que presenta muchas expectativas porque es cuando deberán hacerse anuncios importantes en el entorno de las precandidaturas o los aspirantes a puestos selectivos para las elecciones del año que viene. De eso vamos a hablar con un poquito más de detalle más adelante. La noticia que centra la atención en República Dominicana es el tema del censo. En el plano internacional, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, allá en Ecuador, muerto a tiros el miércoles en la noche durante una manifestación, de lo cual vamos a hablar también un poco más adelante con algunos detalles. El censo en República Dominicana. El censo se realizó en el último trimestre del año pasado, del año 2022. Y se había anunciado que en el mes de marzo de este año se darían los primeros resultados del censo. No fue así y no fue hasta el jueves de esta semana cuando se han emitido los primeros resultados. Yo me voy a permitir ver el informe completo de estos primeros resultados para hacer un análisis más detallado más adelante. Mientras tanto, voy a dar algunos tips de esto y reservarme los comentarios y el análisis para la semana próxima, cuando ya yo haya visto el documento completo, haciendo galas de aquello que me enseñara mi compañero periodista de siempre, Orlando Gil. Nunca leas los titulares solamente. No te lleves del primer párrafo solamente. Puede dar esto como información. Lee los contextos, lee el completo para que saques un análisis detallado, porque a veces en la última línea de un párrafo o en la parte final de un texto es que está el resultado, el meollo del asunto. En el censo no debe haber meollos, pero bueno. Los datos fríos son que en República Dominicana tenemos al 2022, cuando se hizo el censo, un total de 10.760.028 habitantes dominicanos, personas censadas, de los cuales 5.437.094 son mujeres para un 50.5% y 5.322.933 son hombres para un 49.5%. O sea, es casi igual la proporción entre hombres y mujeres en República Dominicana. Recuerdo que en el censo del 2010, si mal no recuerdo, y eso lo analizaré cuando vea las comparaciones, era un poquito más la proporción porcentual de mujeres que de hombres en República Dominicana. Era casi un 51% versus 49%. Es un poquito más, pero se mantiene más o menos esa franja, mitad y mitad es la población de República Dominicana. El número de viviendas censados se eleva a 4.418.619 viviendas levantadas en el territorio nacional, de las cuales 3.689.348 están ocupadas, 720.200 están desocupadas y 9.071 son colectivas, o sea que viven varias, están unificadas, que viven varias personas. Las provincias más pobladas de República Dominicana son Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, con 2.769.559 habitantes, Santiago con 1.074.648 habitantes, el Distrito Nacional con 1.029.110
habitantes, casi muy cerca de Santiago, pero es la tercera ciudad habitada de República Dominicana, más poblada. San Cristóbal le sigue con 668.828 habitantes. La provincia de La Altagracia con 446.060 habitantes. Recuerden que, por ejemplo, la provincia de Santo Domingo es todo el eje que va desde Pedro Brán hasta Boca Chica, toda una herradura que arropa el Distrito Nacional y tiene varios municipios en sí mismo. Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brán, Boca Chica, bla, 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 bla. Tiene muchos distritos, muchos municipios internos. Santiago también tiene varios municipios internos. San Cristóbal tiene varios municipios internos. La Altagracia tiene varios municipios internos, pero el Distrito Nacional es un solo municipio en sí mismo, que está delimitado por la avenida Luperón hasta el río Sama, por la avenida George Washington o Malecón, hasta cerca de donde está después de la Nicolás de Obando, y cruza y hace una brecha como una bota por lo que es Arroyo Hondo hasta el cementerio Cristo Redentor. Sin embargo, cuando usted viene de allá para acá y llega a la autopista Duarte, en el enfrente ya, eso es Santo Domingo Oeste y los Alcarrizos, por ahí todo eso, que no pertenece, y pertenece entonces esa parte a la provincia de Santo Domingo. Es una suerte extraña que se hizo en la división territorial que se operó en el 2002, antes del 2002, en el 2000, para dividir lo que se llama, ahora se llama el Gran Santo Domingo, para dividir el Distrito Nacional y convertirlo en varios municipios diferentes. La información que se dio hoy sobre los datos del censo, se informó que los temas sobre migración, o sea, la cantidad de extranjeros y de qué nacionalidades vive en República Dominicana, de acuerdo a este censo, el tema de la cantidad de nacimientos y la cantidad de mortalidad, entre otros temas, serán dados a conocer al público en el año 2024, no dijeron cuándo. Mientras tanto, esos son los datos principales de los que se ha hablado hoy: la cantidad de habitantes que tenemos en República Dominicana, la cantidad de viviendas y las provincias más pobladas. Hay otros datos adicionales, por eso digo que quiero ver el documento de lo entregado hoy para sacar algunas conclusiones y hacer algunas comparaciones, y esto deberá reflejar el tipo socioeconómico, sociopolítico de cada una de las demarcaciones en que está dividido el territorio de República Dominicana. Qué bueno que tenemos estos primeros resultados y que eso nos ayuda, o debe ayudarnos sobremanera, a poder planificarnos mejor, tener una mejor visión de hacia dónde vamos. La Junta Central Electoral ha emitido un documento, un comunicado que llama admonición, dirigido a los partidos políticos y movimientos reconocidos, indicándole que no estamos en una campaña abierta, que lo que viene de frente es las elecciones internas de los partidos para escoger entre sus aspirantes a ser candidatos para las elecciones del año que viene. Y que, por tanto, esa actividad política debe ser a lo interno de los partidos, hacia los militantes de los partidos, no para abrir las compuertas de una campaña a nivel nacional y a nivel general. Claro, esto no pudo contenerlo la Junta, por más veces que emitió comunicados, previo a que se abriera la precampaña.
el 2 de julio. Precampaña para esas primarias, porque ahora lo que hay son precandidatos. Hay posiciones donde hay alcalde de la capital. Por cualquier partido, 3, 4, 5, 6 aspirantes para lograr la candidatura. Y luego se va a bailotear frente a los otros candidatos de otras organizaciones para ver si logra la plaza. Entonces ahora es una candidatura interna. O sea, son precandidatos, una candidatura interna que se va a escoger en las primarias del mes de octubre, que arrancan el día 1. Arrancan porque el día 1 deben hacerse las elecciones internas, abiertas o cerradas. Y hay otros movimientos y organizaciones que escogen un sistema de encuestas, de una reunión de su militancia, de su comité central, de sus plenos, para escoger por aclamación, por voto, en ese grupo, quiénes son esos candidatos entre los aspirantes. Y hay unas reservas incluso en las candidaturas municipales y congresuales. Entonces la Junta ha advertido en un espacio pagado publicado en los medios de comunicación hoy, que debe cesar de inmediato los actos públicos masivos estructurados por los partidos. Por ejemplo, para este fin de semana, el PLD está anunciando una marcha en todo el Cibao, una gran marcha en el Cibao, por las calles, por los pueblos, y eso es lo que está diciendo la Junta, que no está autorizado, que no está permitido. Pero, por ejemplo, el candidato Abel Martínez se ha pasado los últimos 3, 4, 5 meses, todos los fines de semana haciendo marchas y caravanas por todo el país. La Fuerza del Pueblo, lo mismo. Ha hecho marchas, ha hecho caravanas y hace todos los fines de semana una serie de actividades encabezadas, muchas de ellas, a la gran mayoría, por su candidato presidencial, Leonel Fernández. El PRM ha sido el más tímido en cuanto a los actos multitudinarios públicos, pero toda la semana está también reunidos en diferentes estamentos, en diferentes locaciones, también en promoción del partido. Y ahí la consigna de 4 años más es la que predomina. Y estamos hablando ya de una consigna nacional. Las vallas llenan la capital y en otros pueblos no hay un poste de luz o una pared, un poste del tendido eléctrico o una pared que se haya salvado de los afiches. Aquí en la capital han sido un poquito más reservados porque desde cuando estaba Roberto Salcedo, que estableció la prohibición de colocar y pegar afiches en los lugares públicos, porque bien se lo quitaban. En los lugares públicos, eso ya se ha ido rompiendo, pero todavía se respeta un tanto. Todavía se respeta un tanto. Entonces dice este comunicado de admonición que está prohibido la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas, la divulgación de propaganda electoral, como la colocación de vallas, afiches, pancartas, así como la promoción de los aspirantes a través de los medios de comunicación como la radio y la televisión. O sea, no estamos en campaña, estamos en actividades internas de los partidos, pero esto desgraciadamente es letra muerta. La Junta advierte, sin embargo, y ordena a los partidos, le da un plazo de 15 días para que sean desmontados todas las vallas, afiches y pancartas y se eliminen los mensajes proselitistas por radio y televisión. Tienen un plazo de 15 días hasta el día 25 de agosto para ello. Y dice que quien no tempere a eso podrían ser sancionados con la retención de los fondos que le entrega el Estado Dominicano, la Junta Central, a través de la Junta Central Electoral, a los partidos políticos. Serán sancionados los que no cumplan esto con la retención de los fondos públicos que aporta el Estado de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Lo van a cumplir? Yo no sé. Igualmente está estableciendo la Junta que hay una prohibición, que se recuerden, ya existente del uso de los símbolos patrios,
el escudo nacional, la bandera nacional, el himno nacional, como medio de difusión o promoción proselitista con fines electorales. Y esto no es de ahora, esto ha sido de siempre, que establece la ley número 210 del año 2019, la ley electoral. ¿Le harán caso? No sé. Pero una cosa no es que le hagan caso o no le hagan caso, es que es obligatorio cumplir estos requerimientos, estas decisiones de la Junta Central Electoral como árbitro del proceso electoral. Yo tengo mis dudas, los partidos han desafiado en los últimos tiempos todas estas acciones de la Junta, pero yo creo que llegado el momento, la Junta tendrá que tomar decisiones y establecer consecuencias a quienes incumplan la ley, porque en la forma en que la Junta se dé a respetar y haga que se cumpla la ley, no importa quienes se quejen y pataleen, lo que es igual no es ventaja. Lo que tú no puedes hacer es sancionar a uno y permitirle a otros. Lo que debe ser es igual para todos. Cuando la Junta comience a establecer sanciones, los partidos y el liderazgo, por más que pataleen, que brinquen, que digan, que tornan, que viren, si es una acción equitativa e igualitaria, de acuerdo a lo que establece la ley, la Junta se dará a respetar. Se dará a respetar. Y no importa. Que nosotros nos vamos a retirar del torneo, porque eso amenazan como los médicos. Nos vamos a retirar del torneo porque esto no puede ser. Usted entiende que usted tiene que hacer su campaña o debe participar al margen de la ley y en pleno desafío a la autoridad electoral, que es la Junta, pues usted no cabe en ese torneo, en ese certamen. Así de sencillo, ¿sí? Hay que empantalonarse y establecer reglas de juego claras. Porque en la medida en que uno lo desafía y lo complacen, y se hacen los chivos locos y no le hacen nada, en esa misma medida se violenta la ley todos los días. Y eso es una bola de nieve que después uno no sabe a dónde va a llegar ese desafío. ¿A dónde va a llegar ese desafío? El gobierno ha puesto en manos de su gabinete de salud, incluyendo en este caso la voz de la vicepresidenta Raquel Peña, la mujer que dirigió estelarmente el gabinete de salud en medio de la crisis de la pandemia, pero ella también ha hablado nueva vez de esto, a los médicos que se sienten en la mesa de las negociaciones. Pero los médicos dicen que no, que ellos vuelven a un diálogo cuando se cumplan los requerimientos. O sea, creo que vamos a dialogar si usted está trancado en que si no es esto es aquello. Y vuelvo y digo lo que he estado diciendo en estos días. ¿Cómo es posible que los médicos, en el alegato de sus derechos constitucionales de la huelga y de la protesta y del paro, vacíen los hospitales de los servicios de consultas, internamiento, seguimiento a los enfermos, cuando ellos tienen, según lo que ellos plantean, una lucha con el tema de los beneficios, de los pagos que reciben de las ARS, o sea, los seguros privados, e incluso del seguro del gobierno, SENASA. Pero acontece y viene a ser que los médicos están asalariados, reciben un salario en los hospitales públicos, incluso un salario mucho mejor y hasta el doble en muchos casos del que reciben los que son asalariados en el sector privado, en las clínicas privadas. Porque hay muchos asalariados en las clínicas privadas y otros que tienen consultorios en las clínicas privadas y áreas de internamiento en las clínicas privadas. Ese es su negocio particular. Usted en su negocio particular usted puede decir, yo no recibo los seguros, que no me paguen efectivo, no me paguen efectivo. Ese es otro tema de discusión. Y si a mí no me pagan tanto y me pagan la diferencia de tanto, yo no recibo una consulta. Eso es otra cosa. Por lo que trabajan en el gobierno, reciben un salario muy importante que se le ha aumentado un 30%.
en el último año y medio, se le ha aumentado un 30% a esos salarios para que den las consultas y den las atenciones en esos hospitales. Ellos no tienen nada que ver en los hospitales públicos con recibir una tarjeta de seguro de nadie. Eso lo hace el hospital dentro de sus controles hospitalarios. Pero los médicos no. Los médicos están ahí porque reciben un salario. Bueno, para hacer ese trabajo. Entonces, no vengan con el sofisma de que paran los hospitales públicos en su lucha contra los seguros privados. Eso lo están haciendo para provocar la acción del gobierno y tratar de meter al gobierno en su negociación con el sector privado. Usted no quiere recibir seguro, sálgase del seguro. Aquí hay muchos médicos que no reciben seguro. Muchos médicos que no reciben seguro. Usted no puede porque usted no tiene dinero para ir a esos médicos. Lo que estoy diciendo es una aberración, pero es así. Usted no tiene dinero para usted ir a pagarle 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 pesos a un médico por una consulta. Entonces usted no va donde ese médico. Usted tiene que acomodarse a ir a otro médico que le cobre 500, 600, 1,500, 1,700 porque lo hay, porque esto es un mercado. Lo hay. Un mercado de oferta y demanda. Lo hay. O si usted tiene un seguro, puede ser el seguro del gobierno, el SENASA, puede ser un seguro de una ARS y ese médico coge ese seguro, usted va a donde ese médico. Y si tiene que pagar una diferencia, porque muchos de ellos cobran una diferencia, si usted no tiene para pagarlo, no va a donde ese médico y busca otro. El gobierno, en su obligación constitucional de brindar salud a la sociedad, al pueblo, tiene los hospitales públicos y paga para que esos médicos den consultas gratuitas a las personas que van a visitarle a su consultorio porque se le paga un salario del Estado Dominicano. Entonces ellos no tienen ningún derecho a paralizar las labores porque tienen una lucha, entrecomillado, una lucha con los seguros. Eso es otra cosa, eso es un negocio particular. Entonces el gobierno se atemoriza, y todos los gobiernos se atemorizan por una huelga de los médicos y comienzan a darle más beneficios y más cosas para calmarlo cuando su lucha es, según ellos, con las ARS porque le aumenten los pagos que le dan por sus servicios en su consulta y su sector privado. Sus consultas y su sector privado. Esos médicos que están dejando su trabajo en los hospitales, 1, 2 días, 3 días, 4 días, y muchísimos que no van a muchas horas. El gobierno lo que tiene que hacer es simplemente, usted no fue, usted trabaja 23 días al mes, porque son 5 días a la semana, de 8 a 12, porque no de 8 a 12, de 8 a 1. Usted tiene que ponchar y saber que llegó a las 8 y usted tiene una cuota de personas que debe recibir. 10 pacientes, 12 pacientes. Lléname esa cuota y sobre esa calidad te pago lo que te estoy pagando. Si tú dejas de venir a tu trabajo por una causa no justificada porque te paralizaste, porque paralizaste tu huelga, simplemente se te descuenta. Es así que tiene que ser. Cuando los gobiernos, el Estado se empantalone y haga esas cosas, aquí se va a acabar el desorden ese que tiene. El desorden que tiene ese colegio médico dominicano, que es un desorden lo que tiene en perjuicio de los más pobres, de los más necesitados de salud de este país. Y nos quedamos callados. Nos quedamos callados porque así es la vida, así son las cosas en este país. Así son las cosas. Esta semana, en mi columna Oye País, en Listín Diario, hablo del tema que está en la palestra pública, el tema de cuándo va a anunciar el presidente su repostulación para ir en busca de la reelección. Porque todo el mundo sabe, entiende, cree, considera como un hecho, nadie lo duda, que Luis Abinader va a repostularse y que el PRM lo va a repostular como su candidato dentro de una coalición de partidos, como su candidato presidencial. Esa es la ficha.
del PRM, pese a que hay otros dos aspirantes, Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, que las posibilidades reales no le dan oportunidad de poder alzarse con esa candidatura. Muy difícil que en un partido de gobierno, un partido oficial, su presidente se reelija y otra persona pueda ganarle un proceso interno. Eso no se ha visto, eso no se ve. Entonces, bueno, pero ese es su ejercicio de esos dos aspirantes, esos dos dirigentes políticos, y están haciendo uso de su ejercicio. Lo demás es otra discusión. Pero esperando eso, la gente, ese puede ser como el punto de partida definitivo hacia las primarias y hacia ya el lanzamiento oficial, porque en las primarias, en octubre, se van a oficializar las candidaturas y ya Leonel Fernández fue escogido como candidato de la Fuerza del Pueblo. Como ha de esperarse. Abel Martínez hace meses que es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y Luis Abinader es hace tiempo el candidato del PRM. Nada más falta decir sí, vamos arriba. E inscribir la precandidatura. Y en octubre oficializarlas y corren los caballos oficialmente como candidatos a la presidencia. Pero conjuntamente con ellos, todas las candidaturas que tienen que ver con la Cámara de Diputados, el Senado, los alcaldes o síndicos, los regidores, los dirigentes, los presidentes de juntas municipales y los vocales. Son 4,000 y tantos cargos que van a quedar oficializados por cada partido para las elecciones de febrero y mayo del año que viene. Sobre este ambiente, este escenario, escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se llama Oye País, mi columna como este programa, y la titulo Reelección, Oposición y Acuerdos. La comparto con ustedes a continuación. Esta semana se estaría cuajando, aunque no se anuncie de inmediato, los acuerdos, alianzas, estrategias de la oposición para enfrentar al partido oficial en las elecciones de 2024. Porque todo no es la candidatura presidencial, aunque sea la que más cautive, ya que las conformaciones de los ayuntamientos, el Senado y la Cámara de Diputados tienen trascendencia en la correlación de fuerzas, negociaciones políticas obligatorias, pese a convivir en un régimen presidencialista. Abinader ha generado expectativas, que está consultando, analizando, que no es partidario de la reelección consecutiva, aunque todo el mundo sabe y espera, en especial Danilo, Leonel, Miguel, que lanzará su repostulación en busca de reelegirse en mayo del 2024. Este anuncio deberá hacerlo dentro de los próximos 7 días, toda vez que el 17 de agosto, el jueves de la semana que viene, los partidos deben registrar en la Junta Central Electoral las nóminas de sus precandidatos a las primarias de octubre, cuando deberán escogerse los candidatos para las elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidenciales de mayo de 2024. Una repostulación que obliga a la oposición, encabezada por el PLD, Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano PRD, por encima de los egos y malquerencias de sus líderes, dirigentes y militantes, a buscar acuerdos y alianzas para poder enfrentar a los candidatos del PRM, hoy la organización más grande y con poder en el escenario político electoral nacional. Por ello asistimos a una agudización en las críticas, denuncias, quejas de la oposición, así como de una oleada de propaganda sobre lo realizado por parte del oficialismo.
Tensión, incertidumbre y temor vivieron los residentes en el municipio fronterizo de Elías Piña, en especial los de Carrizal, próximo a la frontera con Haití, como consecuencias de los violentos incidentes con decenas de disparos generados por haitianos, movilizados en protesta por el apresamiento en el vecino país del empresario solo identificado como Maquezón, dueño de una gasolinera y hoteles. Una protesta ocurrida en territorio haitiano en la frontera sur que provocó que las autoridades dominicanas cerraran el paso Elías Piña Carrizal para mantener la seguridad. El senador por la provincia Sánchez Ramírez y presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano FENATRADO, Ricardo de los Santos, fue electo como presidente del Senado para la próxima legislatura. Asimismo, fue electa como vicepresidenta del Senado la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. Durante la reunión se acordó que la senadora por la provincia Bauruco, Melania Salvador, y el senador por la provincia Peravia, Milciades Frangul, serán los nuevos secretarios. La agencia calificadora Moody's mejoró la perspectiva de República Dominicana al subirla de Ba3 estable a Ba3 positiva y reconoció, entre otros factores, el manejo eficiente y proactivo de la deuda pública del país en la actual administración que encabeza el presidente Luis Abinader. La efectividad de la política fiscal, la mejora de los ingresos, la fortaleza económica impulsada por el crecimiento del Producto Interno Bruto y la demostrada resiliencia del país a los choques externos fueron los otros factores que motivaron el cambio positivo a la perspectiva del país, de acuerdo con el informe de la reputada firma. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Esto que ustedes acaban de ver, señores, es terrible. Porque hoy la televisión, los medios informativos, la tecnología permite llevar en vivo casi. Y todo el mundo anda con un celular y todo el mundo filma y todo el mundo toma fotos y todo el mundo envía audios de cosas que ocurren en el instante. Y estos últimos momentos del candidato presidencial Fernando Villavicencio de Ecuador son muy reveladores, muy aterradores de cómo cualquier persona que esté en medio de una campaña política puede ser blanco de sicarios. ¿Te oyeron cuántos disparos? 8, 10, dicen que 10 disparos ahí en el entorno que fueron los que provocaron la muerte de Fernando Villavicencio. Es terrible esto. Recordemos lo de Juan Carlos Galán, asesinado brutalmente en plena campaña electoral en Colombia. Recordemos lo de Bolsonaro en Brasil, más recientemente. En medio de un mitin, una campaña, un tipo lo apuñalea. Se han matado presidentes. Han atentado contra otros. Y la verdad es que
son situaciones que generan mucha tensión. Si bien Fernando Villavicencio no era el candidato puntero para las elecciones que son el próximo domingo, domingo 17, 18, 19, próximo domingo en Ecuador, las elecciones presidenciales, la primera ronda de elecciones, Fernando Villavicencio tenía un posicionamiento en las encuestas de un tercer, cuarto, quinto lugar. Andaba rondando ahí, no era ni el primero ni el segundo. El primero es esta señora, no recuerdo que es del correísmo, la seguidora del presidente Rafael Correa en el exilio, pero Fernando Villavicencio era como el tercero. Pero sin embargo, Fernando Villavicencio era un hombre duro, fue periodista, es un intelectual, un hombre duro, 59 años apenas, pero de denuncias contundentes, anti-Correa, anti el presidente Correa. Bueno, él fue que le hizo el expediente, hizo las denuncias de corrupción contra Rafael Correa que le provocaron a Correa, que se le abriera un juicio, después que salió de la presidencia, se le abriera un juicio y él salió del país, su mujer es belga y fue y se refugió en Bélgica. Con su mujer no ha vuelto a Ecuador. No ha vuelto a Ecuador porque tiene un juicio abierto, un juicio penal abierto por corrupción, que se lo inició Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio era un hombre duro, recio, de denuncias sin temores. Y entendía, había recibido en las últimas semanas, serias amenazas de muerte contra él, porque ha denunciado el narcotráfico, él ha denunciado a la corrupción, a muchísimos estamentos. Incluso hablaba de que no iba a andar con un chaleco antibalas. En el primer video que pusimos ahora, en el video que pusimos, cuando le disparan, da la impresión de que él tiene un chaleco, pero que no lo tenía cerrado. Es la impresión que se tiene, no sé si es un chaleco antibalas, ahí se veía él con un chaleco. Pues él dijo que no iba a usar chaleco, que el chaleco era el pueblo que lo protegía. Algunos de los últimos videos que circularon en Ecuador, principalmente en el fragor de la campaña política, en el entorno de Fernando Villavicencio, se veía bien claro el nivel de sus denuncias, pero también las tensiones en torno a su seguridad. Veamos estos videos. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está ahí. Aquí está Don Villa. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. Asesinato de Agustín Intriago, al decir que con las mafias no se pactan, cuando otros dijeron que se van a reunir con los 10 más buscados y los otros candidatos dijeron que hay que retirarse, el único candidato fue este. Dijo, con las mafias no se pacta. Aunque me amenacen, con las mafias no se pacta. No vamos a pactar, vamos a someterlo con la fuerza de las armas. Y en mi gobierno, que se escuche bien, la policía sabe exactamente dónde están los mafiosos, pero no interviene. La policía interviene luego de un ataque. En mi gobierno vamos a cambiar las reglas del juego. La policía va a atacar primero. La policía va a intervenir. Vamos a sacarles de sus guaridas a todos los criminales y vamos a ponerles en su sitio, con las armas en la mano. Casi siempre que se habla del socialismo del siglo XXI en América Latina, hay un vínculo con el narcotráfico. Y obviamente esto también incluye a Ecuador y a la Revolución Ciudadana. Hace pocas horas, la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión
de Nicolás Petro y su ex esposa Day Vázquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa Delgado. El hijo de Petro y su ex esposa están acusados de haber recibido dinero del narcotraficante alias el Hombre Marlboro. Sí, hablamos de más de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña de Gustavo Petro. Pero ese dinero fue utilizado por el hijo de Petro y su ex esposa para actividades personales. Por esa razón, hoy están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución Ciudadana? Aquí vienen las sorprendentes evidencias. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá, utilizando a dos personas. Se menciona a Camilo y a Raiza. Este es un caso gravísimo, más aún considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Señora Fiscal General del Estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones. Ecuador requiere un proceso transparente. Fernando Villavicencio fue enemigo del correísmo, del grupo de Correa. Fue llevado a un tribunal acusado de difamación por el grupo de Correa. Lo persiguieron, se le condenó en contumacia, salió huyendo de ahí, se refugió en las selvas casi 2 años, hasta que finalmente le fue levantado la sanción por esta acusación de injuria y difamación del grupo de Correa. Había hecho amenazas contra su vida y su equipo de campaña. Tenía un resguardo policial como candidato presidencial, tenía seguridad, incluso la seguridad se ve en su entorno cuando él es entrado al carro donde finalmente fue baleado, y él es un hombre de echar el pleito, Después de esta situación, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, con el que él no tenía serias diferencias, aunque había sido crítico en muchas ocasiones del propio Guillermo Lasso, y además del propio Guillermo Lasso, críticos de su gobierno, de algunas acciones de su gobierno, pero el gobierno del presidente Lasso emitió rápidamente, hizo una reunión rápidamente de la alta estructura de seguridad del país y rápidamente emitió una declaración. Veamos esa declaración del presidente Lasso. Queridos ecuatorianos, el Gabinete de Seguridad y las autoridades de las funciones electoral y judicial nos hemos reunido esta noche de forma inmediata luego de conocer el repudiable asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. El ataque ocurrió alrededor de las 18:15 horas y provocó el enfrentamiento entre los policías que resguardaban a Fernando Villavicencio y los asesinos. Fruto de este hecho, varias personas resultaron heridas y 2 fallecieron, el candidato presidencial y uno de los sicarios, mientras era trasladado a una casa de salud.
Los asesinos, para cubrir su huida, lanzaron una granada que no detonó en la calle y que luego fue destruida a través de una detonación controlada hecha por la Policía Nacional. Hasta el momento están detenidas 6 personas. Las investigaciones continúan y aplicaremos todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales paguen con la máxima pena. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Después de esto que está pasando, Ecuador está en un estado de excepción. El gobierno declaró un estado de emergencia, de situación, porque estos últimos días que van a restar hacia las elecciones del domingo de la próxima semana indican que van a ser de mucha tensión, no cabe dudas. Y cualquier cosa puede pasar. Ya grupos de narcotraficantes a quien se le endilgaba, de bandas que podían ser los autores de esta acción, han dicho que ellos no tienen nada que ver con eso. Y todo lo enmarca y lo indica, y lo dice el presidente Guillermo Lasso, lo rodea de un aspecto de crimen político de cara al proceso de las elecciones, no de crimen del narcotráfico o el sicariato en busca de acallar esa voz que los denunciaba. Ese más o menos es el ambiente. Dicen que el hecho de que en Ecuador hay muchas versiones, muchos rumores de que el hecho de que el presidente, de que la seguridad no actuara y que se pudiera ver como que era floja, como que se escondió en vez de salir a defender a la persona que estaban protegiendo, podía representar que hubiera un contubernio desde dentro del gobierno en su contra. Acusan al correísmo. Hay 6 personas arrestadas. Uno de los atacantes fue muerto en el lugar donde Fernando Villavicencio cayó muerto dentro del carro. Cuando lo suben en el carro y suenan los disparos, uno de ellos, la policía lo agarró, parece que herido, y lo llevó y finalmente murió. Muerto muy interesante, porque debes saber y debe tener todo la información de dónde viene el ataque, pero muerto al fin, ese no habla. Hay 6 arrestados y Ecuador está hoy en un mar de confusiones. Un mar de confusiones peor del que había surgido en las tensiones luego que el presidente Lasso se enfrentó al Congreso que lo estaba destituyendo, que pretendía destituirlo, y un Congreso que él abolió, que él dejó cesante, de acuerdo a los instrumentos constitucionales e institucionales que predominan en el Ecuador. Por eso se adelantan estas elecciones, por eso esta situación. Es una crisis tras otra, pero ya esto tiene otros ribetes. Veremos qué pasa en el Ecuador. Es una pena y debemos verlos siempre en esas experiencias. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor.
noticiashorapor.hora.com. Claro, el tema del Ecuador y otros temas son los más trascendentes en las noticias internacionales, como nos presenta Pedro Vargas a continuación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que China atraviesa varios problemas económicos y que por este motivo representa una bomba de tiempo en muchos casos. Según sus palabras, el crecimiento económico del país asiático se desaceleró. China estaba creciendo un 8% al año para mantener el crecimiento. Ahora está creciendo cerca de un 2% al año, recoge sus declaraciones Bloomberg. Sin embargo, el medio observa que Biden describió erróneamente el índice de crecimiento de China y que el presidente estadounidense también proporcionó datos falsos al asegurar que el gigante asiático se encuentra en una posición en que el número de personas en edad de jubilación es mayor que el número de personas en edad laboral. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental apoya una intervención militar en Níger para destituir a la junta militar que gobierna el país tras el golpe de Estado perpetrado a finales de julio. Los jefes de Estado Mayor de los países miembros celebrarán otras conferencias para concretar los detalles, pero cuentan con el acuerdo de los jefes de Estado para que la operación comience lo antes posible, declaró durante una cumbre de emergencia del organismo celebrada por el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara. Un grupo de colombianos ha sido señalado por la policía de Ecuador como los presuntos autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, víctima de un atentado, cuando supuestos sicarios le dispararon a la salida de un mitin electoral en Quito. Según señalaron fuentes policiales, tanto los 6 detenidos hasta el momento por su presunta vinculación con el crimen, como el sospechoso que murió supuestamente tras el cruce de disparos mantenido con el personal de seguridad de Villavicencio, tienen nacionalidad colombiana. Hasta el momento se han confirmado 55 muertes tras el incendio en el área de la ciudad de La Habana, comunicaron las autoridades del condado de Maui, en Hawái, citadas por CB News. Advirtieron que es probable que el número de muertos siga aumentando y que por el momento no es posible determinar la cifra exacta de personas desaparecidas. Así hemos llegado al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía, como cada noche, aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana en una nueva cita. Hasta entonces.